Escuchas Ecos de Aed. En la predicación tradicional, lo que se busca es que la persona que predica tenga la habilidad de comunicar. Yo creo que esa cultura del saber comunicar marca no solamente la predicación evangélica, ahí me concentro en el campo evangélico, y somos expertos en expresarnos, pero muy deficientes en escuchar. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos y bienvenidos a este séptimo episodio de nuestro podcast Ecos de Aed. Hoy tendremos la discusión sobre el tema de historias que sanan y siembran esperanza. Y continúa con nosotros el doctor Harold Segura. Bienvenido, Harold. Muchísimas gracias, doctora Lugo. Una alegría siempre estar en el podcast, poder conversar sobre este tema y compartir con tantas personas que nos siguen y que tienen interés siempre en ver cómo crecemos en la fe y en la proclamación de un evangelio de esperanza y paz. Definitivamente. Y tengo que decir que esta cuarta temporada ha sido un tiempo de refrigerio para mí. Me he gozado cada episodio. En el episodio anterior me dejaste sin palabras. Al final no supe ni qué decir. Pero ya recuperados y recuperadas estamos expectantes a escuchar sobre cómo las historias sanan y siembran esperanza. Así que lanzo una primera pregunta, Ira, y es cómo la esperanza y la fe aparecen en las historias cotidianas. Bueno, mira, yo en algún momento te comentaba que yo fui profesor de homilética bíblica o predicación por varios años y es algo que no he dejado y en algunas ocasiones doy cursos breves. En la predicación tradicional, lo que se busca es que la persona que predica tenga la habilidad de comunicar. Yo creo que esa cultura del saber comunicar marca no solamente la predicación evangélica, ahí me concentro en el campo evangélico, y somos expertos en expresarnos, pero muy deficientes en escuchar. No se nos ha enseñado a escuchar. Resulta que el storytelling, si lo enfocamos bajo el modelo de Jesús, la persona que cuenta se prepara para contar, pero es una persona muy sensible con su auditorio y le permite a la comunidad, dependiendo también el momento y el contexto, sobre todo en espacios de sanación comunitaria, grupos de estudio bíblico y otros, le permite a las personas que narren su historia. Quizá las personas no tengan toda la técnica del storytelling, pero van a narrar su historia porque contando su historia encontramos también oportunidades de sanidad para toda la comunidad. ¿Qué estamos diciendo? En el storytelling no es una persona experta que trae la historia maravillosa con toda la secuencia de una buena narración, sino que hay una persona experta no en su historia, sino en las historias de vida. Entonces, hay preguntas que en algunos momentos, por ejemplo, voy a recordar uno. Estábamos conversando con un grupo comunitario, estábamos en Nicaragua, en una comunidad campesina. Campesinos y campesinas son extraordinarios contando historias. Entonces, el texto que traíamos era el texto de Lucas capítulo 15, donde estamos hablando del hijo pródigo. Leímos la historia, yo le puse algunos elementos allí contextuales que hicieran la historia un poquito más fácil de comprender. Era una historia que conocían, pero en lugar de yo contar sobre la historia del hijo pródigo, una historia personal, yo hice esta pregunta: ¿con cuál de los personajes te identificas más? ¿Tendrías una historia para contarnos con cuál de ellos? No tengo tiempo para contarte todo lo que pasó,
Entonces allí yo no fui quien contó la historia, sino quien generó espacios para que la gente los contara. Alguien dijo, yo me identifico con el papá. Y la historia que quiero contarles es, claro, uno allí siempre tiene que decir, bueno, el parámetro para el uso del tiempo es, por favor, no vaya a extenderse tanto, ya sabemos cómo funcionamos en esto, pero dar el marco para que las historias surjan. Ese es un aspecto sanador, un aspecto que promueve esperanza, porque la esperanza cristiana no viene del predicador o predicadora cristiana, viene del Espíritu de Dios que a veces, digámoslo en el lenguaje del libro de Juan, sopla por donde nosotros a veces no esperamos. Es como el viento, dice Jesús, entonces de la persona que por primera vez llega a un grupo de estudio bíblico y se le da la oportunidad de contar la historia, surge algo que le ayuda a todo el grupo. Historias que dan esperanza, historias que ofrecen consuelo, iglesias que inspiran a cambiar, historias que nos ayudan a vivir, historias que enseñan cómo hacer tal o cual cosa, porque en las historias la gente está contando lo que le pasó, no lo que estudió. Entonces creo que es una oportunidad también cuando permitimos que las historias sean contadas por quien no venía preparado, no tenía una historia allí debajo de la manga, sino que en el ambiente comunitario y conversacional, permitamos que también la voz del Señor ilumine a través de la comunidad. Eh, Ese es un aspecto que a mí me gusta muchísimo y personalmente tuve la experiencia de cambiar de predicador exclusivamente de púlpito a facilitador de procesos bíblicos con la comunidad, donde la voz de la comunidad sana, edifica, empodera, fortalece la fe y es usada como voz del Señor. Wow, qué tremendo. Esa experiencia de sanidad colectiva, ¿verdad? Que se da en medio del pueblo. Y en esa misma línea de la esperanza y la sanidad, ¿cómo podemos nosotros narrar historias de esperanza en medio del dolor? Lamentablemente, dolorosamente, eso en América Latina y el Caribe es muy fácil. Mm. Y te digo lamentable, Qué dicotomía, ¿cierto? Es sí, una dicotomía. lamentable y dolorosamente porque somos tierras de dolor. Imagínate, por ejemplo, en el caso de tu país que tanto quiero, Puerto Rico, esas historias que han pasado de desastres en los últimos años, todas las personas tienen historia que contar. No solamente pues Puerto Rico, estamos hablando de América Latina y el Caribe. Por donde Ujú. vamos hay dolores. Mi país, un país con más de 70 años de conflicto armado. Los dolores de las guerras, los dolores de las violencias, los dolores del desplazamiento interno, de toda la movilidad humana. Que lleva dolor al Norteamérica para el migrante que tuvo que dejar su tierra y vivir en tierras ajenas. Sí, y yo pienso, Jessica, que para traer sanidad en medio de tantos dolores, lo voy a decir con todo el respeto, no necesitamos fantásticos contadores de historias desde el púlpito, sino permitir que la misma comunidad, como estamos hablando ya desde el inicio de este episodio, la misma comunidad traiga desde sus dolores y sus historias el poder sanador que hay detrás de ellas. Porque es la capacidad que ha tenido la gente, gracias a su fe, de poder superar dolores, sanarse, resolver situaciones críticas. Y son historias que a uno nunca se le hubiera ocurrido contar por una simple razón. Uno nunca las ha vivido. Mm. Voy a una historia muy pequeñita, sí, una anécdota pequeñita. Estuve hace año y medio en Santiago de Chile, en una comunidad
muy empobrecida. Íbamos a hacer un ejercicio de lectura bíblica intergeneracional con niñas, niños y adultos. La mayoría eran niños y niñas migrantes de Venezuela, Haití, Bolivia y otros países. Cuando comenzamos a hablar del niño Jesús y que el niño Jesús fue llevado por María y José huyendo porque Herodes lo quería perseguir, entonces hago yo la pregunta, ¿esta historia se les parece a algo que ustedes hayan vivido? Y recuerdo, tengo la imagen de la niña muy presente, una niñita venezolana con una expresividad y una espontaneidad para contar. Dice, eso se parece a lo que me pasó a mí pasando la frontera por por Perú y Ecuador. Yo escuchaba sonidos de balas, sonidos de fusiles y cuenta toda una historia entre lágrimas y risas. Y claro, era una historia que los demás niños y niñas que estaban allí entendían porque eran personas que habían pasado por situaciones similares. De la esperanza de esa niña, de la experiencia del cuidado que tuvo su mamá, de la experiencia de fe, pasando todos esos episodios de tanto dolor y de tanto miedo. Imagínate la riqueza que había allí. Que por cierto, la propuesta que llevábamos era que necesitábamos tener lecturas intergeneracionales donde los adultos no le enseñen a los más pequeños, sino que dejemos que en el mismo plano de autoridad podamos contar la historia. Y la historia de esa niña, contada de una manera, como te digo, muy espontánea, resultó lo mejor de aquella sesión y yo sigo recordando eso. Qué hermoso. Lo contabas y lo podía visualizar en mi mente. Eh, Hablando precisamente de intergeneracionalidad y haciendo un poco de giro, aunque quedándonos en el asunto de las historias que brindan esperanza. ¿Cómo nosotros podemos contar historias, narrar historias que sanan y que brindan esperanza por medio de lo que hace tiempo le decían medios no tradicionales, pero que ya en estos tiempos se ha convertido en medios más tradicionales que precisamente interactúan con esas generaciones más jóvenes como lo son las redes sociales, los podcasts, el mundo digital? ¿Cómo hemos hablado del púlpito, hemos hablado de la comunidad, hemos hablado del estudio bíblico, pero precisamente en ese narrar historias de sanidad, de esperanza, cómo alcanzamos generaciones más jóvenes utilizando este tipo de vehículos? Sí, bueno, yo creo que aquí tenemos un vehículo eh, que deberíamos aprovechar más en los diálogos ministeriales con nuevas generaciones, Mm, porque estas nuevas generaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes están mucho más cerca de la narración que del concepto. mm, Yo me pongo a ver la literatura que les llega, los episodios que uno ve a veces en contenidos de redes, en cine, bueno, no el cine tradicional, pero en las series que están viendo, son narraciones donde hay grandes historias que ellos también recrean, tienen un lenguaje simbólico, usan mucho las figuras narrativas y pienso que en nuestras iglesias, que procedemos de una tradición más conceptual, ujú. racional y teórica, deberíamos también dar espacio, no te digo dejar, sino dar también espacio a lo narrativo, sobre todo en las conversaciones ministeriales con nuevas generaciones. Pienso que la historia tiene en ese caso potencial evangelizador, discipular y en el más amplio sentido, eh, oportunidad de sanidad, de recuperación de esperanzas, de sentido de vida. La historia tiene ese potencial que pudiéramos aprovechar, repito, mucho mejor, sobre todo con nuevas generaciones.
quiere decir que también hay oportunidad en las nuevas generaciones de que sean ellos eh, canales de gracia al narrar historias. Sí, claro, que narren sus historias, pero que también podamos nosotros, a través de la narración de historias, llegar con un evangelio que transmita frescura, Mm, ofrezca esperanza, incentive sentido de vida, vincule con la comunidad, es decir, esas necesidades que están presentes en las nuevas generaciones. Que les contemos historias, pero volvamos también al inicio del episodio, que sepamos escuchar. Storytelling cristiano es experto en hablar y contar, pero es experto en escuchar con sensibilidad y respeto. Y las nuevas generaciones, si algo están necesitando en las comunidades de fe, es ser escuchadas. Y ser escuchadas no solamente qué piensan, sino qué sienten mm, y qué les ha pasado. Porque el storytelling y las historias apuntan a esto último. ¿Qué sienten y qué les ha pasado? ¿Con qué historia, perdón, vienes? Y eso puede ser un recurso ministerial muy, muy grande. Yo estoy recordando ahora en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 2. Mira ese texto, a propósito de lo que hablamos, donde Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. mm. Es Bueno, decir, texto. la persona es historia. Tenía un amigo que decía, toda persona tiene una historia y esa historia es sagrada. Eso está aquí. Bueno, y mira, con las nuevas generaciones, uno dice, no, historias tienen los que pasamos ya de cierta edad. No, esa No, niña chilena con 8 o 9 años, mira qué historia tenía. Somos cartas abiertas, solamente que hay que abrir la carta, darle oportunidad para que esas cartas se expresen, nos cuenten lo que pasó y podamos encontrar puntos de encuentro donde podamos sanarnos como comunidad y sanarnos no a través del concepto, que el concepto sana, claro, sino a través de historias de vida que han vivido realidades que se identifican con las realidades del otro y que por eso tienen esa fuerza y ese potencial sanador. wow. Entonces, ¿cómo quien narra puede sembrar para el futuro? Bueno, mira, estoy recordando aquí la frase del Papa Juan Pablo II que decía que América Latina era la tierra de esperanza. Wow. La tierra de esperanza. En medio de tanto dolor, como decíamos hace un momento, si hablamos de dolores, esta es la tierra de los dolores. En medio del dolor hay historias de esperanza fantásticas. Historias, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? En momentos de tanta tragedia, de tanto dolor, de tanta crueldad como la que estamos viendo en el mundo, desesperación por tantas gentes, lo que necesitamos es iluminar futuros. Mm, Iluminar futuros yo creo que es un eje de la misión cristiana hoy. Iluminar futuros antes que dar soluciones. Yo ujú. trabajo con una ONG, las ONG intentamos dar soluciones, algo para comer mañana, algo para ir a estudiar pasado mañana, algo para resolver hoy la situación, pero tenemos que ir más allá del asistencialismo. Correcto. El Evangelio ilumina futuros posibles. Las historias ayudan mucho a eso. Que por cierto, la escatología, esa doctrina de las cosas que vienen, toda la escatología bíblica está contada a través de historias. Quizá por eso a veces nos confunda mucho el Apocalipsis porque son historias que utilizan figuras y símbolos que a veces nos confunden un poco. Claro, fueron contadas para otro momento, pero esas figuras medio dramáticas del Apocalipsis, ¿qué propósito tenían? Infundir esperanza, nunca traer miedo. Entonces, la historia que se cuenta
Cuando hay una persona que te cuenta una historia y que resolvió una situación que uno está viviendo y te dice cómo la resolvió, no te está dando una solución, te está inspirando una ilusión. Yo haría la diferencia entre solucionar e ilusionar. La narración, en el mejor sentido de la palabra, ilusiona, no soluciona. Mm, Yo creo que el evangelio ilusiona. El evangelio encanta con la posibilidad de futuro y lo hace a través de las historias. Si él pudo, si ella pudo, yo podría. Si Dios le ayudó, a mí me podría ayudar. Y habría muchas historias bíblicas a las cuales uno pudiera decir que siguen esa lógica. No solucionan, ilusionan. Y la historia tiene esa gran facilidad de ilusionar horizontes nuevos. Allí donde hay horizontes cerrados, abrimos horizontes a la vida, ujú. horizontes de esperanza, horizontes de cuidado, de ternura, de posibilidad. Tenía un profesor de sociología que decía que los derechos humanos no eran suficientes si no había posibilidades humanas. Sí hay derechos, pero no hay posibilidad de vida. Decía, ¿por qué no hablamos más de posibilidades humanas? El Evangelio nos conduce a lo que es posible para el ser humano, desde la confianza, la fe, la seguridad de que Dios está con nosotros, camina con nosotros, y así estemos dando vueltas en el mismo desierto 40 años, la tierra prometida nos espera. Amén. Y en eso hay esperanza, ciertamente. ¿Qué consejo final nos haces para que podamos lograr narrar historias de esperanza, donde al narrar esa historia de esperanza, quienes escuchan puedan ver una posibilidad de futuro? Bueno, ¿Algún ejemplo concreto, alguna invitación concreta que nos puedas compartir? una invitación. Yo creo que aquí hay un mea culpa para la tradición católica y evangélica. La Ujú. tradición católica de 500 años, la evangélica de un poco más de un siglo. Nosotros hemos sido expertos contadores de historias de terror y de miedo. Eso está documentado. Hablando de la historia del infierno, hemos querido producir arrepentimientos. Ujú. Hablando de la historia de un Dios cruel, hemos intentado atraer personas al temor de Dios. Suficiente estos siglos para haber narrado historias de miedo, de susto, de temor y de culpa. Yo creo que hoy estamos necesitando un storytelling que no solamente tenga la técnica correcta de la narración, sino la teología pastoral más sensible y humana para contar nuevas historias de un Dios que ilusiona, de un Dios que ofrece futuro, de un Dios que nos invita a confiar en Él, porque no es miedo ni Dios de terror, Mm. es Dios de amor, seguridad y de ternura. Hay que cambiarle el contexto a las historias que hemos contado y en el fondo cambiar nuestras teologías y pastorales por pastorales de esperanza, amor y acogida. Wow. Y en eso encontrar sanidad. Ahí la encontramos precisamente, la salud del Evangelio. Qué hermoso. Oye, podemos hacer otro podcast con ese tema de la salud del evangelio. Claro, Gracias, Harold. Gracias, Harold, por una vez más inspirarnos, ilusionarnos e invitarnos a reflexionar en cómo podemos ser personas que narran historias para sanidad y para esperanza. Gracias por estar con nosotros en esta hora. muchísimas gracias también. Y gracias a ustedes que nos sintonizan. Recuerden que escucha o ve el podcast Ecos de AET de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Hasta una próxima ocasión. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.